Bienvenidos a esta cuarta sesión de batalla espiritual, venciendo sobre las tinieblas. Venciendo, porque usted y yo ya somos vencedores por una sola razón. Jesucristo en la cruz del Calvario consiguió la victoria para nosotros sobre Satanás, sus demonios, sus estrategias, sus artimañas y sobre todo lo que él quiera hacer y tenga planeado. Eso es una verdad que usted y yo debemos entender claramente. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que el entendimiento, el conocimiento tuyo, Señor, se manifieste en nosotros. La revelación tuya, la ciencia, el discernimiento tuyo, Dios. Y que también en cada uno de los que están siendo entrenados en esta escuela de ministros, en esta escuela de formación, para servirte a ti, Señor, en el llamado que tú le has dado a cada uno, Señor, te podamos servir, Señor, y te puedan servir con eficacia, Señor. Y en este tema que es muy importante, Señor, dentro de toda la formación y capacitación para ser instrumentos tuyos de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver ahora que es fundamental tener identificada cómo es y de qué manera se produce una posesión demoníaca. Porque como estamos, ¿verdad?, haciendo batalla, como vamos a hacer batalla, como vamos a enfrentar batalla espiritual, y para vencer sobre las tinieblas, tenemos que también conocer de todo esto. Usted y yo estamos llamados a ser entrenados en todo lo que está en este libro sagrado. Y tenemos que entender cómo identificar y de qué manera se produce una posesión demoníaca. Esto es muy importante, esto es fundamental. Jesús dijo, la palabra dice en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. La palabra lo dijo. Jesús dijo en una ocasión, si yo echo fuera los demonios porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que una práctica, ¿verdad?, una evidencia también, todos los cristianos, es echar fuera espíritus inmundos, es sacarlos del territorio que esté, en verdad, sea físico, sea humano, donde se hayan posesionado, sacarlos. Y es importante que usted y yo entendamos, comprendamos que es fundamental tener identificado cómo es y de qué manera se produce la posesión demoníaca. Porque usted va a ministrar, Dios lo está capacitando y lo está entrenando usted, porque Dios lo va a llevar a la derecha, a la izquierda, lo va a llevar a ministrar a gente que está influenciada o poseída. Hay por lo menos, iglesia, hay por lo menos 5 formas como una persona termina inmersa en una posesión demoníaca. Puede ser por aceptación personal, ¿sí?, por una aceptación personal, acepta ser poseída. Se ha escuchado muchos testimonios, hay muchas historias reales sobre esto, que personas aceptaron personalmente ser poseída, prestarse para ser instrumento de un espíritu inmundo. La humanidad está llena de esas historias. En el presente existen cientos, millares de personas, hombres y mujeres, que están poseídos, ¿verdad?, por una aceptación personal. Gente que ha ido a lugares específicos a hacer compromisos, pactos de ser poseído por un espíritu para tener fama, para tener dinero. En nuestro continente existen varios lugares que no son escondidos, son conocidos, donde se hace eso por aceptación personal. Mayormente esos lugares están en lugares altos, en montañas,
en lugares sagrados de nuestro continente. Hay varios, conozco de varios nombres de sitios. He estado cerca en varias ciudades de esas donde se nombran esos lugares. He estado en varias ciudades donde en esos lugares, esas montañas, la gente por aceptación personal se dejan poseer por espíritus inmundos para tener fama, para tener riqueza, para experimentar lo sobrenatural y dominar, porque creen que van a tener poder. La segunda forma puede ser posesión transmitida generacionalmente, de familias que generacionalmente esos espíritus inmundos poseen a esas familias. Hay también historias de esas. Hay historias de esas también. Tercero, la participación abierta en actividades ocultistas. Gente que está regularmente acudiendo al mundo ocultista a consultar diferentes formas de brujería, de hechicería, de ocultismo, formas esotéricas, formas inmundas, prácticas inmundas, ceremonias fuertes que existen, porque hay varios niveles, ¿verdad?, de actividades ocultistas. En algunas regiones y países son más fuertes que otras, donde hay hasta inclusive sacrificios humanos de animales. En internet se encuentra eso de los sacrificios de animales. Es una cosa fuerte, y cuando personas van a esos lugares, frecuentan esos lugares, esos demonios los poseen a ellos. Son poseídos por demonios que van buscando curas, ¿verdad?, sanidades para su cuerpo, porque ese espíritu inmundo los sana. Hay varias regiones así. En Venezuela es muy famoso San Gregorio Hernández. A un médico que murió hace muchos años se le atribuye que sigue operando, sigue haciendo milagros, y gente da testimonio de que fue operada en la noche y quedan manchas de sangre y cosas tremendas. Yo he tenido la oportunidad de ministrar gente así y estaban endemoniadas, quedan poseídas por esos demonios. La cuarta forma puede ser por experiencias traumáticas desde la niñez. He visto casos así, he tenido casos al ministrar liberación de embarazos que desde el vientre de la madre fueron poseídos. En la Biblia vemos nosotros el caso de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo, porque el ser ¿verdad?, el ser humano, ese embrión ya es espiritual también, tiene espíritu ya, y él fue lleno del Espíritu Santo de la forma diferente también. Madres que van y tienen situaciones, experiencias traumáticas también de la niñez, en mujeres que se entregan, ¿verdad?, a la droga, sus hijos, y son poseídas ellas, y también esa experiencia traumática que está viviendo ese ser también trae eso, pero también experiencias traumáticas desde la niñez. Niños quedan poseídos y hay que ministrarle. Y la quinta forma es maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales que se repiten. Hay historias de familias en la humanidad que han tenido los mismos acontecimientos, los mismos sucesos en su vida. Así que estas 5 formas, como, ¿verdad?, que podemos, como una persona
termine inmersa en una posesión demoníaca. Por eso es importante saber esto, porque cuando usted va a ministrar a una persona y usted comienza a hablar con ella, ¿verdad? Cuando hay esa oportunidad, hay otras que usted empieza a orar y se está endemoniada, ahí empieza el demonio a salir y a hacer cosas. Pero cuando se lleva un proceso en estas personas o una persona que necesita ayuda espiritual para ser libre, hay que tener en cuenta estas 5 formas que son las más básicas en la cual una persona puede terminar poseída. Una persona endemoniada no es en sí alguien diabólico, sino más bien la víctima de una poderosa fuerza demoníaca. Del mismo modo, las estructuras sociales constituyen en sí misma algo del diablo, pero pueden estar a menudo o lo están controladas por algunas personalidades demoníacas, sumamente perniciosas y dominantes, a lo que yo llamo espíritus territoriales, dijo nuestro hermano Peter Warner en el libro Oración de Guerra. Y es así. Así que cuando se le abren las puertas, Satanás gobierna mediante la posesión de una persona y obra a través de ella. Una caracterización de las posesiones o influencias demoníacas nos arrojan 7 factores específicos que vamos a ver. 7 factores específicos. Una caracterización de las posesiones e influencia demoníaca. 7 factores específicos, y escúchelos bien estos 7 factores. 1, ¿verdad? Ataduras sexuales. Que tiene esa persona ataduras sexuales. Y esas ataduras sexuales, ¿sí?, abren puerta a posesiones, a influencias demoníacas. Cuando una persona vive con ataduras sexuales y no ha sido libre de ellas, es una puerta tremenda. La otra es ataduras emocionales. Una persona que tiene ataduras emocionales, sus emociones están enfermas, sus emociones son tóxicas, sus emociones son contaminantes, sus emociones son volátiles. Esa es allí también otra caracterización de las posesiones e influencias de los espíritus. Otro factor es descompensación mental. Una descompensación mental en esa persona, donde tiene batallas en su mente. Es una persona como ida, se queda como enlagunada y se le ve, usted ve y usted mismo nota que esa persona tiene una descompensación mental. Otro factor es adicciones. Las adicciones que tenga una persona. Estas adicciones es otra caracterización de las posesiones e influencias demoníacas. Adicciones, hay muchas que podríamos mencionar, y ese ser humano, esa persona toma esas adicciones a ciertas cosas que le causan mal, y esas adicciones lo llevan a cosas tremendas. Hay historias, testimonios hasta de niños pequeños a una adicción a las redes sociales, al internet, donde entran a páginas y ahí toman una adicción a un sinnúmero de cosas que son malignas, que son malas, y eso abre allí puertas, ¿verdad? Enfermedades físicas, esa es otra caracterización de las posesiones e influencias demoníacas, ¿sí? Esas enfermedades físicas que usted ve constantemente. El engaño religioso,
la dependencia del ocultismo en esa persona. Estos factores nos arrojan que esas personas, ¿verdad?, tienen posesiones o influencias demoníacas, que están siendo influenciadas. Porque cuando usted llega a Cristo, Cristo lo ha llamado para estar en libertad. Y escuche esto, alguien en quien mora el Espíritu Santo se convierte en una fortaleza inexpugnable para el enemigo espiritual. El problema es quién, profesando ser cristiano, abre las puertas al mundo de las tinieblas. El apóstol Santiago dijo, ya usted debe saber este texto en Santiago 4:7. Acercaos a Dios, dice también, ¿verdad? Acercaos a Dios, someteos a Dios y resistí, confrontad al diablo y huirá de vosotros. Cuando usted es cristiano, en usted mora el Espíritu Santo. Usted es una fortaleza inexpugnable para el enemigo espiritual. Pero ya, si como cristianos profesamos, ¿verdad?, que somos de Cristo y abrimos puertas al mundo de las tinieblas, ahí ya sí es otro problema. Entonces es importante esta sesión que terminamos aquí, en este punto, de cómo una persona puede ser poseída, influenciada, cómo podemos ver las características que hay una influencia demoníaca, que hay una posesión allí en esa persona. Ahora mire este otro tema. Lograr libertad espiritual parte de examinar cuidadosamente cómo y cuándo se abrieron puertas al mundo del ocultismo. Lograr libertad espiritual parte de examinar cuidadosamente cómo y cuándo se abrieron puertas al mundo del ocultismo. Es importante examinar esto en nuestra vida o cuando vamos a atender otra persona, porque recuerde que esto es batalla espiritual. Ministrar liberación es batalla espiritual. Ministrar liberación es vencer a las tinieblas, es conquistar territorio. Cuando usted ministra liberación es conquistar territorios, y es importante esto. Yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Almolonga, en Guatemala, que es una ciudad con una historia maravillosa de lo que Dios ha hecho en esa ciudad y cómo comenzó a hacerlo. Y saben que la historia más fuerte allá de la transformación de esta ciudad en Almolonga, donde el número de cristianos sobrepasa el 90% de esa población, es que una de las cosas que comenzó Dios a usar fue la liberación masivamente en esa ciudad, que era bien influenciada por el ocultismo, por influencias demoníacas. Dios comenzó a usar a gente de Él en esta área de liberación para liberar a mucha gente, para traer liberación a mucha gente, a muchos habitantes. Y cuando se dio esa liberación en el plano físico de esas personas, comenzó el avivamiento de Dios, comenzó Dios a traer multitudes en las congregaciones, y lógicamente eso afectó a toda la ciudad, a la misma tierra, al progreso. Y esa es una de las partes del testimonio de esta ciudad de Guatemala, Almolonga. Entonces es importante examinar cómo esa persona que usted le va a ministrar liberación le abrió las puertas al mundo del ocultismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un autoexamen
sobre los espacios y puertas que le abrimos al mundo de las tinieblas. Es hora de hacer ese autoexamen, aún yo mismo. ¿Cómo le abrí yo las puertas al mundo de las tinieblas antes de ser cristianos? Y muchos siendo cristianos abrieron puertas. Es importante hacer ese autoexamen porque con eso usted va a aprender y va a poder enseñar a otros. Va a poder compartir con otros. Toda persona que se encuentra bajo ataduras del mundo de las tinieblas debe reconocer la necesidad de ser libre por el poder de Cristo Jesús en su vida. Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 8, 31, 32, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo puede libertarnos. Entonces, ¿qué hay que hacer en este paso? Identificar puertas abiertas. Puertas que se abrieron. Y al identificar esas puertas que se abrieron y que pueden estar abiertas todavía en nuestras vidas, porque en el que viene, en el inconverso, en aquella persona que apenas está empezando sus primeros pasos, el ABC cristiano, bíblico, esa persona todavía tiene muchas puertas abiertas. Y al ministrarle, vamos a cerrar esas puertas en el nombre del poder de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesús podemos ministrar liberación a esas personas. Así que como ministros y líderes cristianos que estamos siendo formados por el Señor para ser instrumentos de bendición, debemos llevar a quienes se encuentran bajo el dominio de las tinieblas a una cuidadosa evaluación para identificar qué puertas pudo haber abierto al ocultismo. Porque recuerde, una de las puertas más tremendas a las posesiones demoníacas, a las influencias demoníacas de una persona, una familia, es el ocultismo, porque ya es más claro la búsqueda de las tinieblas allí. Así que con sumo cuidado y sin tener prisa se deben examinar todos los episodios de la vida de la persona que procura liberación para que no queden cabos sueltos. Cuando yo he tenido la experiencia de ministrar liberación, por la gracia del Señor y el favor del Señor, he tenido la oportunidad de ministrar en esta área de liberación a mucha gente. Y quiero contarles a ustedes de corazón que mi mayor experiencia ha sido con gente que ya estaba en la iglesia y algunos con varios años. Mi mayor experiencia en ministrar liberación ha sido dentro del mismo pueblo de Dios, con ataduras, con opresiones demoníacas y algunos con una influencia bien fuerte en sus vidas. Y he visto muchas cosas tremendas. Y cuando tengo esa oportunidad y he podido hacer procesos con varios, hay que examinar, hay que hacer, ¿verdad?, un cuadro clínico, hay que hacer una evaluación, hay que tener una hoja para hacer un inventario de esa persona. Así que es importante llevar a cabo eso para cuando vamos a ministrar liberación, porque usted está aquí siendo entrenado para ministrar liberación. Usted no tiene que tenerle miedo a ministrar liberación. Jesús dijo, en el nombre de Él echaríamos fuera demonios. Él no dijo que iban a ser solo los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas. Es para todos nosotros los cristianos, pero necesitamos ser entrenados y capacitados porque es de mucha importancia ministrar liberación. Es muy importante. El diálogo permitirá auscultar eficazmente con qué hábitos o prácticas pudo tener vinculación. Es muy importante eso. Un hombre también muy experto en la liberación a nivel mundial, Frank Hammond, dijo lo siguiente: en la pelea contra el enemigo habrá ocasiones en las que la lucha será cuerpo a cuerpo. No habrá lugar para una posición pasiva. Declare
su autoridad por la sangre del Cordero, la palabra viviente y el precioso nombre de Jesús. En su libro Estrategias Bíblicas para la Destrucción del Reino de Satanás. Es importante eso, que nosotros tengamos eso, ¿verdad? Y al ya usted dialogar con esa persona y llevarle y hacer esa investigación, pero también cuando usted esté con esa persona personalmente, ¿verdad? Lo que usted debe también estar ahí en comunión con el Espíritu Santo y estar pidiendo al Espíritu Santo. Está escuchando a la persona, pero también está hablando usted internamente con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame, dame discernimiento. Recuerde que está el don de discernimiento de espíritus, está el don de ciencia. Esos son vigentes en este tiempo y son muy importantes en esta área para ministrar liberación a los cautivos, a los que están, ¿verdad?, atados, y Dios pueda usar su vida para libertar a esas personas. En ese diálogo es muy importante que usted le diga a la persona y le hable acerca de la renuncia. La renuncia que a toda práctica o hábito que abre las puertas al mundo de las tinieblas. Es esencial para alcanzar la libertad. La renuncia a todas esas prácticas que hizo. Aún si tiene cosas en su casa cosas que llevó a su casa cuando hacía esas prácticas ocultistas que le dieron a aquellas personas cuando él o ella la visitó, o familias a veces enteras van todas completas para que le den, ¿verdad?, la buena suerte, le hagan cosas. En diferentes regiones cambia de nombre muchas prácticas ocultistas, pero es la misma con diferentes nombres. Y si le entregaron cosas, objetos o algo, ellos tienen que renunciar, tienen que botar eso, quemar, destruir todas esas cosas. Así que cuando se tiene la certeza específica de la manera voluntaria o involuntariamente como se abrieron las puertas al mundo de las tinieblas, se deben cerrar puertas de manera consciente y voluntaria. Debo cerrar toda puerta que yo mismo abrí, consciente o inconscientemente. Lo más probable es que Satanás lleve a la persona que quiere romper las ataduras a pensar que es imposible, a pensar que ella no puede escapar de eso, y lo bombardea con pensamiento: no te vas a escapar porque tú te entregaste, porque tú hiciste esto, porque a ti te entregaron de niño, porque a ti te entregaron cuando estabas aún joven tus padres o tu tutor. Y lo va a bombardear, pero usted tiene que decirle a la persona que Dios vino para libertarlo, ¿sí? Es esencial, quien voluntariamente desea ser libre, conserve en todo momento también el control de su mente, porque cuando usted ministra a esa persona y está hablando, viene el bombardeo, porque como está en una influencia demoníaca sobre ella, o si está poseída, empieza ahí el control en su mente de decir no, o de querer no estar allí para recibir esa liberación. Y es muy importante esto, miren, no se puede dar crédito a las mentiras de Satanás, aquellas que busca sembrar en la mente de las personas, como dice en 1 de Juan 4:4. Porque él es engañador. Sí, importante que esa persona no le dé crédito, de decirle a esa persona que no le dé crédito a las mentiras del diablo. Si la persona vuelve su mirada a Cristo, Satanás no puede hacerle ningún mal. Cuando se entrega a Cristo, Dios es quien pelea nuestras batallas. Y por tal motivo, ¿quién nos protege? Es Él quien nos protege, es Él quien nos da la victoria. Así que cuando alguien renuncia al mundo de las tinieblas, lo más probable es que vengan ataques también. Cuando esa persona renuncia al mundo de las tinieblas, bota todas las cosas que tenía, corta pactos que hacía, renuncia, ¿verdad?, esas entregas que hicieron voluntario, involuntariamente, ¿verdad?, lo que hicieron, llevaron a cabo en su cuerpo, pactos que hicieron, cosas que compraron, todo eso el enemigo los va a atacar. El enemigo va a venir para atacarlo, ¿verdad? Pero el enemigo, él está vencido.
Él lo sabe muy bien, pero él procura seguir manteniendo el engaño. Él no, ¿verdad? Él no quiere dejar escapar a esa persona. Él quiere pelear por esa persona. Satanás pelea por las almas, pelea por los individuos, por la familia. Quiere engañarlo, y ahí es donde usted tiene que entrar en batalla espiritual por esa persona que usted está ministrando. Así que cuando se abren puertas al enemigo, él toma ventaja y genera influencia demoníaca en las personas. Así que nosotros tenemos que mirar bien, hacer todo ese cuadro clínico con esas personas. Porque vuelvo a reiterarle, usted ha sido llamado para libertar a los cautivos. Usted no es solamente el pastor, no. Y usted se está preparando en una escuela de ministro, porque en esta congregación está la visión que usted también ha sido llamado para ser un ministro de Dios. Usted está preparando en esta escuela de formación ministerial para prepararlo para el ministerio, para que usted lleve a cabo el ministerio junto con los pastores, junto al liderazgo. Y usted ha sido llamado para libertar a los cautivos, para ministrar liberación, para aprender de este tema, que cada día vemos más tangible las influencias de demonios. Y hay muy importante entender que hay 4 niveles sobresalientes en este tipo de injerencia de maldad de los demonios. Hay 4 niveles sobresalientes donde cuando uno comienza a caminar en esto y a tener experiencia de ministrar liberación, que hay. Una de ellas es la opresión, ¿verdad? Que hay opresiones. Dios me ha dado a mí bastantes experiencias por su gracia en esto. He ido a hogares porque hay opresiones, y tan pronto yo he entrado a ese hogar siento la opresión como si fuera un techo de acero, de hierro que quiere caer sobre uno. Y todas esas familias están sobre toda esa opresión. El otro nivel es de tormento. Personas no pueden dormir, se despiertan sobresaltadas y empiezan a vivir en tormentos individual como familia. El tercer nivel es la posesión, ¿verdad? Que ya es un gobierno total, tan poseídas esas personas. Y el cuarto nivel es la enajenación, ¿verdad? Que ya es la locura, una pérdida de la mente, de los pensamientos. Y eso es fuertemente tremendo. Pero es muy importante lo que aprendemos cada día para la victoria. Dice Frank Hammond, la sangre de Jesús no es una sustancia muerta. No se secó cuando cayó a tierra en el Calvario. Como Él vive, también vive su sangre, activada por el Espíritu Santo, más y más en mi ministerio al orar por la gente. Me he apropiado de la preciosa sangre de Jesús, sea para sanidad, sea para liberación. Por la sangre de Cristo Jesús nos apropiamos, y por la sangre de Cristo Jesús, todas esas personas que ministremos, sea que tenga opresión, sea que estén en tormento, que haya posesión, gobierno total de esos espíritus inmundos, o estén en enajenación, en locura, ¿verdad? Que su mente no pueden controlarla, usted puede ser usado por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo Jesús. Una posesión o influencia demoníaca también se puede identificar con manifestaciones. Hay manifestaciones que encontramos en la Biblia de personas endemoniadas o influenciadas.
Y en la práctica, cuando se ministra liberación, se ven muchas de esas influencias, se ven muchas de esas manifestaciones. Una de ellas puede ser que, ¿verdad?, que sacan y agitan la lengua como una serpiente rápido, que están poseídos. Otra, las personas pueden dejar los ojos en blanco, donde como que se desaparece la pupila y queda todo el ojo en blanco. Son manifestaciones. Otros, cuando se les ministra liberación, cierran los ojos, que no pueden abrirlo. Tienen dificultad para abrirlo. Puede escuchar sonidos a través de la nariz, como silbidos. Se aumenta la presión sanguínea, empiezan a sudar más de la cuenta en algunas ocasiones, comienzan, ¿verdad? Otros comienzan a tener sensación de adormecimiento o hormigueo en el cuerpo, comienzan a tener un hormigueo, ¿verdad? Un adormecimiento, comienzan a experimentar dolores inexplicables. Otros convulsiones, comienzan, ¿verdad?, a tener convulsiones, pérdida del sentido, signos vitales débiles, que hasta uno se puede asustar con esa persona. En varias las experiencias que he tenido, hay personas que se me han quedado que parece que hubieran muerto, y usted le habla y no contestan, y usted, ¿verdad?, puede entrar en un pánico, un susto. Por eso tenemos que ser entrenados, porque los demonios son ágiles y quieren engañarnos en la liberación. Otros hasta el color de su piel cambian. Otros se experimenta, ¿verdad?, que salen olores desagradables. Otros gritan fuertes con voz potente. Eso lo vemos aquí. Usted tiene muchas citas bíblicas que debe estudiar sobre este campo de la liberación en la palabra de Dios. Así que reviste importancia que toda persona dé unos pasos clave para ser libre de toda atadura del mundo de las tinieblas. Es importante que usted le diga a la persona los pasos, ¿sí?, que debe dar para ser libre, porque recuerde, estamos aprendiendo batalla espiritual venciendo sobre las tinieblas. Y batalla espiritual no es solamente aquí orar para reprender la instancia, no, batalla espiritual también es en la liberación, porque rescata usted en el nombre de Jesús, liberta en el nombre de Jesús a individuos, a familias. Y es importante decirle a estas personas o persona que debe renunciar, que debe dar unos pasos clave. ¿Y cuáles son esos pasos clave? Uno de ellos es reconocer que se está en condición de pecado y que esa inclinación permanece ahí y que debe tener mucho cuidado. El segundo paso es el arrepentimiento sincero. El tercer paso es confesar el pecado delante de Dios que ha hecho, que ha llevado a cabo de todas esas prácticas. Y debe haber una conversión sincera, porque si no hay una conversión sincera en esa persona, muy difícil que sea libre. Es más, es hasta peligroso, porque usted le ministra liberación y no tiene una conversión sincera, vuelve atrás y ahí vienen 7 espíritus inmundos peores y el posterior estado de esa persona es peor. Y tiene que tener un arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento y perdón deben de ir de la mano. Deben de ir de la mano. Dijo Peter Warner: no creo que debiéramos considerar la guerra espiritual como un fin en sí mismo. En un sentido válido, Jesús vino para destruir las obras del diablo. Pero eso fue solo para buscar y salvar lo que se había perdido. Mi interés en la guerra espiritual es directamente proporcional a su eficacia para mejorar la evangelización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la guerra espiritual, en la batalla espiritual, venciendo sobre las tinieblas, es que usted quiere ganar a gente para Cristo. Sí,
que quiere ver mejorar la evangelización de esta iglesia, que sea influyente en la sociedad. Así que es esencial que diferenciemos un cuadro clínico de una posesión o una influencia demoníaca. Se debe diagnosticar apropiadamente una posesión demoníaca. Hay que tener bien claro qué es posesión demoníaca y qué es influencia demoníaca. No podemos desconocer la habilidad del mundo de las tinieblas para camuflarse. El mundo de las tinieblas encumbre hábilmente su presencia, posesión y hostigamiento entre las personas. Recuerde que si bien está derrotado este enemigo del evangelio de Dios, Satanás sigue obrando en el mundo. Satanás sabe cómo esconderse muy bien. Eso explica por qué algunas posesiones u opresión demoníaca son interpretadas como enfermedades mentales. Que el enemigo se esconde bien, así que con frecuencia y acudiendo a nuestra experiencia humana, ¿qué pasa? Cometemos errores. Por esa razón reviste importancia que dependamos de Dios, quien nos dé discernimiento. Lo espiritual se discierne desde la dimensión espiritual, iglesia. No podemos obrar con nuestras humanidad, con nuestro conocimiento. Es importante eso que nosotros debemos tener presente. Así que en la siguiente sesión vamos a seguir con esto de la liberación, porque es importante que usted se prepare, que usted esté capacitado para que ayude también y vea resultado y experimente cómo Dios lo usa a usted con el poder de Dios sobrenatural para liberar a los cautivos, para liberar a los que están influenciados y los que están poseídos. Así que póngase sobre sus pies ahí donde está y vamos a hacer un momento de batalla espiritual, y ahora lo va a hacer para libertar a los cautivos. Quizás usted conoce a varias personas, pueden ser de su familia, pueden ser vecinos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Y haga batalla por ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos levantamos y por la sangre de Cristo Jesús, Señor, para libertar a los cautivos. Señor, aquellos que conocemos que están en cautividad, Señor, algunos, Señor, que, Señor, por estas características están poseídos, Señor, y estos están influenciados. En el nombre de Jesús, Señor, ordenamos que esas personas, si usted sabe el nombre de esas personas, ahí donde usted está, menciónela por nombre, hábleles, ordénele que sean libres, ordénele que sean libres en el nombre de Jesús. Ordene que esa familia sea libre de esas influencias demoníacas, de esas posesiones demoníacas en el nombre de Jesús. Ahora ordenamos que sean libres esas familias, que sean libres esos compañeros, esos amigos. Jesús, tú viniste para dar libertad a ellos y tú me has libertado a mí para ahora, Señor, yo llevar esa libertad que tú me has dado a mí, Señor, a varios, a millares, Señor, a muchas personas, Señor, en esta tierra. Señor, úsame para libertar, Señor, úsame para ministrar liberación, Señor, úsame, Señor, para yo también ver esa bendición tuya, la liberación en otro. Señor, quita todo miedo, todo temor de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y proclamamos que esas vidas, esas personas son libres por el poder de Jesucristo, que sus mentes son libertadas en Cristo Jesús. Amén. Así que bendiciones, repase, siga estudiando el manual, aprenda todas las citas. Si no comprendió algo, no todo se aprende una vez, vuelva a repasar, vuelva a aprender, porque Dios lo va a usar a usted. Dios te va a usar para liberar a los cautivos en el nombre de Jesús. Amén.